Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a los que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomera como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por sí quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Palabra de Dios. Oremos una vez más para la predicación, hermanos. Padre, mientras seguimos aquí delante de ti, una vez más te pedimos que se haga tu voluntad en esta mañana, Señor, que tú utilices tu palabra como tú necesitas utilizarla, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Realmente lo decimos y eso es el anhelo de nuestro corazón, que tú utilices tu palabra para causar en nosotros lo que sea necesario para nuestro crecimiento. Y también pedimos, Señor, te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo y tu poder en mí en este momento. Yo reconozco, Padre, mi debilidad, Señor. Aquí nadie quiere escuchar las opiniones personales mías, sino lo que todos anhelamos es escuchar de tu palabra. Entonces, Espíritu Santo, que sea tú guiando cada palabra que sale por mi boca en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta carta a Timoteo, Pablo ha utilizado diferentes metáforas, ¿verdad?, para animar a Timoteo en su ministerio a la iglesia en Éfeso. La semana pasada vimos la cuarta metáfora o la cuarta imagen que utiliza Pablo en esta carta. Y era la imagen de un obrero aprobado. Y Pablo utilizó esa imagen no solamente para animar a Timoteo personalmente, sino también para instruirle en cómo trabajar con falsos maestros que habían en la iglesia. En esta mañana vamos a ver dos imágenes o dos metáforas más en los versículos 20 al 26, que Pablo también utiliza para instruir a Timoteo en cómo trabajar y manejar maestros falsos que estaban atacando la iglesia, que estaban ahí fastidiando a la iglesia, por decirlo así. Vamos a ver que él habla de la importancia de ser un utensilio, un instrumento de honra, y también vamos a ver que él habla de ser un siervo. Ahora, antes de zumbarnos, ¿verdad?, estas dos cosas, es importante que veamos algo, porque esta sección, aunque hay dos imágenes o dos metáforas diferentes, hay mucha unión en ellas, ¿verdad? Hay un tema que sigue del principio al fin aquí, algo que junta estas partes. Y es lo siguiente: aquí Pablo está enfatizando el carácter. Él está enfatizando lo importante de que Timoteo sea un hombre de carácter. Yo he escuchado muchas personas decir, ¿verdad?, a mí no me importa si mi cirujano es un hombre moral de carácter, yo lo que quiero es un buen cirujano.
Y yo puedo simpatizar con eso. Cuando a mí me hicieron cirugía en la espalda y yo estuve hablando con el cirujano, yo no le pregunté al cirujano, oye, ¿tú pagas tus taxes? ¿Eres un hombre de buen carácter? Yo no le hice esa pregunta. ¿Qué pregunta le hice yo? ¿Has hecho esto antes? ¿Tienes experiencia en este tipo de cirugía? ¿Verdad que sí? Entonces, se puede entender que el desempeño de alguien a veces, uno le da más peso que el carácter, como un cirujano. También un piloto de un avión. Es importante que sea buen piloto. En ciertas circunstancias toma precedencia el desempeño de alguien por encima de su carácter. Y claro, yo no estoy diciendo que eso está correcto, esto es algo que podemos debatir, pero la realidad es que es algo que sucede. Pero aún así, nosotros como iglesia, como el pueblo de Dios, necesitamos entender que el carácter es algo sumamente importante. El carácter se trata de quiénes somos. Y eso, hermano, lo que somos, es más importante de lo que hacemos. Cuando hablamos del pueblo de Dios y los siervos del Señor, y especialmente alguien que sirve como pastor, como lo fue Timoteo, su carácter es central, es importantísimo. El rey David entendía esto, ¿verdad? Salmo 51, 16 y 17, ¿qué dijo ahí? Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David tenía claro que lo que el Señor quiere más que nada es el corazón de su pueblo. Él quiere que su pueblo sea un pueblo humilde, un pueblo piadoso, ¿verdad? Que seamos hombres y mujeres piadosas, hombres y mujeres honorables. No simplemente personas que saben hablar y actuar piadoso, pero por dentro nos falta carácter, nos falta honor, nos falta amor. Eso es lo que Pablo quería que Timoteo entendiera también. Sí, claro, quería que Timoteo fuera un pastor fiel, un pastor que lucha por proteger a la iglesia de falsos maestros, por supuesto. Pero en este pasaje Pablo deja claro que primeramente Timoteo tenía que ser un hombre honorable, un hombre de carácter, mientras él busca servir al pueblo de Dios. Él tenía que servir a la iglesia, no como alguien que le gusta la contienda y que le gusta ganar debates y le gusta pelear y discutir. No, él tenía que servir a la iglesia como un hombre que es humilde y que desea ver a aquellos que están atados en el pecado ser librados por la gracia de Dios. Esa es su meta. No ganar debates, no ser contencioso. Entonces, eso es lo que yo quiero que veamos, ¿verdad? Vamos a dividirlo en dos partes, vamos a ver estos dos puntos, pero ese es el tema que atraviesa ambos puntos. Pero ¿qué vamos a ver aquí? ¿Cuáles son los dos puntos de esta mañana? Primero, vamos a ver esa metáfora de que hay aquí un utensilio o instrumento honorable. Versículos 20 al 23. Y después vamos a ver, segundo, el siervo del Señor. 24 y 26 al 26. Entonces vamos al primer punto. Primer punto, los creyentes deben ser utensilios honorables. También se puede poner la palabra instrumentos honorables, útiles para el Señor. En el versículo 20, Pablo comienza a hablar de una casa grande. Y él describe, ¿verdad?, que en esta casa grande hay diferentes tipos de utensilios. Hay algunos que son de oro y de plata. Hay otros que son de madera y de barro. Esos utensilios de oro y de plata son para usos honrosos. ¿Cómo es eso? Bueno, esos son los utensilios que uno saca cuando llega a la compañía, cuando llegan los suegros, ¿verdad? Y tú quieres presentar lo mejor que tienen. Si uno le va a mostrar hospitalidad a alguien, un oficial, uno saca los utensilios más caros, los más lindos. Pero también hay utensilios de madera y de barro, que son para usos viles. Ahí se echa la basura. A veces en esos utensilios se utilizaban hasta para recoger
lo que sale del ser humano, para no ser grosero, ¿verdad? Ahí se recogía también. Entonces muchas veces esos utensilios de madera y de barro, a veces se utilizaban una sola vez y se botaban. Son para usos viles. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esta metáfora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Bueno, yo entiendo que la casa grande se refiere a la iglesia. Está hablando de la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo aquí sobre la iglesia? Que hay personas en la iglesia que son utensilios o instrumentos para usos honrosos, honorables. Y hay otros dentro de la iglesia que son para usos viles. Si ustedes se acuerdan del sermón de la semana pasada, ¿verdad? Que mencionamos a estos dos maestros falsos que estaban causando problemas. Y esos maestros estaban ligados todavía a la iglesia. Himeneo y Fileto. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 1, vimos que Pablo hasta mandó a la iglesia a sacar a Himeneo, a sacarlo de la iglesia por sus malas doctrinas, sus falsas enseñanzas. Pero aquí en 2 de Timoteo lo vuelve a mencionar. Eso nos comunica a nosotros que no se fue completamente. Estuvo ahí envuelto en la vida de la iglesia. Y Fileto, también mencionamos que se menciona por nombre, porque lo más seguro él era líder en la iglesia que se estaba desviando de la verdad. Entonces, el pueblo de Dios, los que pertenecen al Señor, tienen el Espíritu Santo. Ante los ojos de Dios, está claro quién le pertenece al Señor. Pero en este mundo caído, en este siglo, en el cual, ¿verdad?, anda Satanás como príncipe del poder del aire, hay una realidad aquí. Nosotros los creyentes nos congregamos en iglesias y a veces los que están en las iglesias no siempre son del pueblo de Dios. Pablo tocó esto ya. En el versículo 19, ¿verdad? Cuando él menciona estas palabras, conoce el Señor a los que son suyos. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hablamos de que esto es una referencia a Números capítulo 16 y la rebelión de Coré, ¿verdad? Ahí Israel, el pueblo de Dios, entre ellos mismos surgió una rebelión. Se levantaron personas que se rebelaron contra el Señor y contra los líderes del pueblo, Moisés y Aarón. Y al final del día el Señor los juzgó, pero Dios tenía claro quiénes le pertenecían a Él, quiénes eran de Él de verdad. Y esto también parece mucho la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 13. ¿Qué vemos ahí en Mateo capítulo 13? La enseñanza de Jesús sobre el trigo y la cizaña. Es algo muy similar. Dentro de las iglesias locales, aquí en este mundo, va a haber personas que realmente pertenecen al Señor, que son regenerados, tienen corazones nuevos, tienen el Espíritu Santo por dentro y son hijos e hijas de Dios. Pero también van a haber personas dentro de la iglesia, en este mundo, que hablan y actúan y hacen todo como si fueran hijos de Dios, pero realmente no son regenerados, espiritualmente no son parte del pueblo de Dios. Y el punto de esa parábola en Mateo, el punto que hace Jesús es que Él permite que la cizaña se quede ahí entre el trigo. Él lo permite, pero en el día final va a quedar claro quién es el trigo y quién fue cizaña. Ese es el punto de Jesús. Aquí el punto de Pablo es diferente. Es similar, pero Pablo no está diciendo lo mismo. El punto de Pablo aquí es muy diferente. Pablo le está recordando a Timoteo, mira, esos utensilios que se prestan para usos viles dentro de la iglesia, ¿saben qué? Si ellos se limpian de estas cosas viles, ellos pueden ser instrumentos para honra. ¿Ven la diferencia? Pablo no está declarando, no,
el Señor en el día final va a dejar claro quién es quién. No, no, no. Pablo aquí lo que está recordando a Timoteo es, mira, en la iglesia hay todo tipo de personas. Son de honra, hay utensilios de deshonra, utensilios para usos viles. Pero ¿sabes qué? Si ellos se limpian de estas cosas, pueden ser instrumentos para honra. En otras palabras, hermanos, mientras tenga vida esa persona, aún está a tiempo para arrepentirse. Aún está a tiempo para desecharse de esas cosas viles y ser un utensilio para el Señor. Nunca es tarde para uno deshacerse de esas cosas, como oró la hermana ahorita. Nunca es tarde. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Nunca es tarde dejar esas cosas atrás y alejarse de esas cosas y ir al Señor. Arrepentirse y creer en el Señor. Ahora, por supuesto, ¿verdad? La salvación empieza y termina con arrepentimiento y fe en Jesucristo, en su vida, muerte y resurrección. Somos salvos por gracia, que eso quede claro. Pero como vimos en el versículo 19, ¿verdad? Aquí hay una tensión. El Señor nos hace suyos y conoce los que son suyos, pero ¿qué nos manda a hacer también? Versículo 19, alejarnos de toda iniquidad, ¿verdad? Él nos llama a luchar en contra del pecado, alejarnos de lo que es iniquidad. Y en este contexto aquí, ¿a qué se refiere Pablo con que utensilios son para usos viles? ¿De qué él está hablando específicamente? Yo creo que aquí lo que Pablo está diciendo es que hay que alejarse de las falsas enseñanzas. Hay que alejarse de esas cosas que desvían a uno del camino recto del Señor y nos lleva atrapado y nos aleja del Señor. Y claro, también uno puede decir que esto se refiere a todo tipo de pecado, por supuesto. Pero ¿de qué se habla este pasaje? ¿Verdad? Estamos enfocándonos en esas falsas enseñanzas de estos hombres que están atacando la iglesia. Entonces yo entiendo que eso es lo que Pablo está comunicando aquí. Aún estás a tiempo de alejarte de esa falsa doctrina. Aún estás a tiempo de arrepentirte de estos pecados secretos que tienen tu vida o esas cosas que estás siguiendo que no debes seguir y poner tu fe en Jesús. Estás a tiempo para arrepentirte y creer en la vida, muerte y resurrección de Jesús para tu salvación. Y si alguien lo hace, si esa persona que estaba bien envuelto con falsas doctrinas y enseñanzas, que tiene pecado en su vida, pecado escondido, si esa persona se arrepiente y pone su fe en Jesús y dice, Señor, perdóname, aquí estoy. He sido parte de la iglesia, pero era todo un disfraz, pero aquí estoy de verdad, perdóname. ¿Qué dice el Señor que sucede con esa persona? Aquí mismo está. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Eso es lo que debemos anhelar todos, hermanos. Eso es lo que debemos orar para todos que pertenecen a la iglesia, que todos podamos ser estos tipos de instrumentos. Y saben que esto es un llamado. Es un llamado a Timoteo y a la iglesia. Alejarse de las falsas enseñanzas, alejarse del pecado. Y no solamente alejarnos de algo, sino de también procurar santidad, ¿verdad? Procurar otras cosas. Todos los creyentes somos llamados a esto. En Efesios 2, versículo 10, dice claramente que Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿A quién está hablando Él? Ahí, a todos los creyentes. Todos. El Señor tiene buenas obras para ti. Por eso hay que alejarnos del pecado, alejarnos de las falsas enseñanzas y procurar la santidad. Pero no solamente por eso, no solamente porque hay buenas obras que tenemos que hacer, hay otra razón. ¿Por qué? ¿Por qué debemos nosotros alejarnos de las falsas doctrinas? ¿Por qué debemos pelear día tras día en contra del pecado? ¿Por qué debemos luchar y morir a nosotros mismos para así obedecer y agradar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué lo debemos hacer día tras día? Porque es fuerte, ¿verdad que sí? A veces uno se siente esa carga. ¿Por qué?
¿Sabes por qué lo debes hacer? Porque el Señor te ha salvado y te ha hecho parte de su pueblo. Y eso es lo que hace el pueblo de Dios. Luchar para agradar a Dios. Es parte de tu identidad. Es parte de lo que somos. Es quienes somos en Cristo. Si te has arrepentido de tus pecados y crees que Cristo vivió y murió para rescatarte a ti y para perdonarte a ti, ¿sabes qué? Eso quiere decir que tú eres hijo de Dios o hija de Dios. Eso es lo que quiere decir que eres perdonado o eres perdonada, que fuiste redimido, que la sangre de Cristo te cubre y ante los ojos de Dios eres santo y perfecto y sin mancha. Y el Señor te llama a caminar y a vivir de acuerdo a esa verdad espiritual. Espiritualmente eres justificado, eres perdonado, eres hijo, eres hija de Dios. Ahora, ¿sabes qué? Camina de acuerdo a esa verdad. Sea un hombre de carácter, una mujer de carácter y camina de acuerdo a esa verdad espiritual. Tú eres un hijo de Dios. Lucha y pide al Señor que te ayude a vivir como hijo de Dios. Y ¿sabes qué? Hijo y hija de Dios, ¿sabes qué? El Señor no te llamó y no te perdonó para que prestes tu vida y tu cuerpo para usos viles. El Señor lo llamó y lo salvó y lo perdonó para que tú puedas ser instrumento en sus manos, para así servir a la iglesia y para así declarar la palabra de Dios y proclamar el evangelio de Cristo a toda lengua, tribu y nación. Por eso el Señor te llamó, por eso el Señor te salvó. Pero ¿lo crees así? Lo debes creer, porque es que así es, así dice la palabra de Dios. Ahora, como leímos ahorita, como leyó la hermana ahorita, ¿verdad? El Señor nos llama a alejarnos, a huir del pecado. Y nos llama a ocuparnos de vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, hay que tomar esto en serio. Y a la misma vez, ¿qué dice ahí en Filipenses? Que Él es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, hay que tenerlo claro. Hay que huir, hay que luchar. Hay que vivir como hijos e hijas de Dios porque Dios nos llama a ser lo que somos. Pero ¿sabe qué? Lo hacemos porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. Es por su gracia. Entonces empezamos todos los días entendiendo esto. Señor, ayúdame. Ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Porque en mis fuerzas no puedo. Pon en mí ese querer como el hacer para así hacer tu buena voluntad. Ahora, esto es cierto para todos los creyentes, pero aquí sí hay un énfasis en Timoteo como pastor. Como pastor de la iglesia, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tú tienes que huir de estas falsas enseñanzas para así ser un instrumento para usos honrosos y honorables, ¿verdad? ¿Y qué más le dice Pablo a Timoteo? Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando yo leí primeramente esa frase, ¿verdad? Esas pasiones juveniles, yo pensé lo mismo que menciona Pablo en Gálatas. Cuando él habla de estas pasiones, él habla de la inmoralidad sexual, de la impureza, de la borrachera, ¿verdad? Eso es lo que vemos ahí en Gálatas 5. Pero aquí, aunque eso es verdad, Timoteo tenía que huir de esas cosas. Aquí me he convencido que él está hablando otra cosa. Él está enfatizando otra cosa. Algo que también un pastor joven puede luchar con ella. Yo creo que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, no seas orgulloso, ni arrogante, ni contencioso. Versículo 23, así lo dice. Justo después, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Como pastor joven,
Timoteo me imagino que estaba listo para predicar y enseñar el pueblo de Dios y quería ver el pueblo crecer. Y por eso yo creo que también él quizás sintió cierta tentación de cuando alguien se levantaba en oposición, de ser muy fuerte, de ser arrogante, de ser muy fuerte con sus palabras, muy áspero con sus palabras, de responder de una forma donde no vemos humildad, donde no vemos esa mansedumbre. Timoteo conocía su Biblia. Caminó con Pablo por muchos años, ¿verdad? Él sabía lo que era correcto y no correcto. Sin embargo, Pablo le está diciendo a él aquí, mira, tienes que tener la madurez y tienes que tener el carácter como para saber que en ciertas situaciones lo mejor es huir. Aléjate. No pelees. No discutes. Para un pastor joven, ¿verdad? Con fervor, eso puede ser difícil. Sin embargo, tenía que tener esa madurez. Nunca se me va a olvidar, un pastor amigo mío, él estudió artes marciales por muchos años. Y él contó una vez que su maestro, que parece que tenía hasta acento, era un hombre mayor y tenía acento, no sé si era japonés o chino. Y le dijo a todos sus estudiantes, incluyendo a este pastor, le dijo, mira, ustedes están aprendiendo cómo defenderse, están aprendiendo cómo pelear, pero ¿saben qué? Es muy importante que aprendan también que hay momentos para pelear y hay momentos para huir. Porque tú estás aprendiendo esto, no quiere decir que todo momento es momento de pelear. Y nunca se me olvida esto, porque él lo dijo como con un acento de karateca. Hay momentos de pelear, hay momentos de huir. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo sabes cuándo hay que hacer uno o lo otro? Requiere madurez. Requiere madurez. Hay situaciones que, mira, no vale la pena. Dentro de la iglesia van a haber momentos que uno ve algo y sabe, eso no está mal, pero uno puede causar hasta más daño. Tratar de enfrentarlo y corregirlo. No, sea paciente, ora, deja que el Espíritu Santo trabaje. Hay momentos que no vale la pena. Sea paciente. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo. Él iba a sentir esa tentación de ser orgulloso, arrogante, de discutir cosas que realmente eran tonterías. Y Pablo le dice, mira, no, a veces tienes que huir. Y debes huir porque ahí hay una tentación para tú también caer en pecado. Y de nuevo, ¿cuál es el punto? Tienes que ser un instrumento para usos honrosos. No te contamines. Tú quieres ser siempre útil para el Señor de la casa. Y ser útil no solamente es huir del pecado, no solamente es saber cuándo no pelear, sino es también implica irte detrás de las cosas adecuadas. Date cuenta, Pablo, que le dice a Timoteo que él debe huir las pasiones juveniles y seguir otra cosa. ¿Seguir qué? La justicia, la fe, el amor y la paz. Le tocaba discernir y hacer lo que es justo. Le tocaba tener fe para creer que si él no puede cambiar la mente a alguien, el Señor como quiera lo puede hacer. Que Dios en su tiempo va a trabajar. A él le tocaba amar a los demás. Y amar a los demás aun cuando lo ofenden. Siempre que sea posible, él tenía que estar en paz con todos los hombres. Timoteo tenía que ser estas cosas. Él tenía que ser un hombre de carácter para así servir al Señor correctamente. Era esencial para él como pastor y es esencial para todos pastores hoy día, hermanos. Y yo digo eso y a la misma vez te digo, una vez más, por favor, oren por mí. Oren por mí. Necesito las oraciones. ¿Y saben qué? Puede ser que un día, yo no sé los planes de Dios, yo no esté aquí y hay otro pastor.
O puede ser que venga el día que hay más pastores aquí sirviendo conmigo a la iglesia. Yo anhelo eso. Pero sea yo, sea otro pastor, sea que hay más pastores, deben orar por sus pastores, que ellos aplican esto. Nunca se me olvida otro consejo de otros pastores. ¿Tú sabes lo que la iglesia necesita más de su pastor? La iglesia no necesita la sabiduría de su pastor. Lo necesita, pero no es lo primordial. Tampoco necesita primordialmente su conocimiento. Lo que la iglesia necesita de su pastor, primordialmente, es que sea un hombre piadoso y que sea un hombre de carácter. Eso es lo primordial. Y yo creo que eso fue un buen consejo. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros los pastores y los líderes en la iglesia también van a cometer errores, hermanos. Somos humanos, no somos superhéroes. Pero cuando un pastor comete un error, es importantísimo que tenga el carácter y la madurez como para decir: perdóname, aquí yo dije algo malo, aquí yo hice mal, aquí yo hablé de una forma que no glorifica a Dios, perdóname. No es que sea perfecto, pero sino que tenga el carácter para reconocer sus faltas y pedir perdón y seguir adelante en humildad. Si un pastor es orgulloso o arrogante, siempre queriendo ganar debates, eso lo que hace es nos limita a ser buenos siervos del Señor. Y vamos a hablar claro. Yo sé que ustedes ya saben esto. Un pastor puede ser el mejor predicador del mundo. Lo que dice es ¡wow! Y te cautiva, ¿verdad? Él atrapa tu atención y no lo suelta y tú lo puedes escuchar por 2 horas. Pero si tú te das cuenta que en su vida personal no aplica lo que predica, que no es un hombre de carácter, ¿qué pasa con el tiempo? Tú puedes ser el mejor predicador del mundo. Ya no me interesa escuchar lo que tú tengas que decir. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque sabemos, eso no está bien. Yo prefiero que a veces tú prediques un sermón que me ponga a dormir, pero que realmente sea un hombre de Dios, que ama a Dios y que ama al pueblo. Y un hombre que cuando comete un error lo reconoce y es humilde. Entonces, una vez más, les pido, ¿verdad? Oren por mí, oren por los pastores a quienes ustedes admiran. Lo necesitamos. Ahora, otra cosa, antes de seguir al otro punto. Como iglesia, no solamente debemos orar por nuestros pastores, pero también como iglesia debemos estar caminando con ellos en esto. Esto no solamente es para el pastor, es para todos. Mira otra vez el versículo 22, 2 Timoteo capítulo 22. Mira lo que le dice a Timoteo. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿De quién está hablando ahí Pablo? La iglesia. Él está hablando de la iglesia. Hermanos, luchar en contra del pecado y procurar la santidad, ¿sabe qué? Es algo que debemos hacer todos en comunidad. Es algo que todos debemos hacer juntos como la iglesia de Cristo. No solamente orar los unos por los otros, sino también caminar juntos y animarnos los unos a los otros. Animarnos a pelear en contra del pecado y creer el evangelio. Animarnos a alejarnos de falsas doctrinas y buscar la verdad de la palabra de Dios. Como pueblo de Dios, como iglesia, el Señor nos llama a todos a ser aquellos que invocan al Señor con corazones limpios. Entonces, no solamente te pido, ¿verdad? Ore por mí, sino yo le digo, camine conmigo. Vamos todos de la mano. Yo los necesito y nos necesitamos los unos a los otros. Por eso el Señor te ha traído hasta esta iglesia local. Hay muchas iglesias locales en el mundo. Él te tiene aquí. ¿Por qué? Porque en su soberanía, el Señor ha entendido que tú necesitas los santos de esta iglesia local. Y esos santos te necesitan a ti. Y juntos debemos todos tratar de ser instrumentos
para usos honrosos y honorables. Timoteo tenía que mantenerse limpio, ¿verdad? Y huir del pecado. Pero también, cuando era necesario, él tenía que corregir. Él tenía que corregir a otros en la iglesia. Y eso nos lleva al segundo punto, el último punto en esta mañana, un poco más corto. Segundo, vemos aquí el siervo del Señor. Es otra imagen que Pablo presenta, el siervo del Señor. En estos versículos 24 al 26, Pablo cambia de imagen. Ya no habla de instrumentos y utensilios, sino que él habla de un hombre que es siervo de Dios. Y aquí vemos por qué. ¿Por qué es importante que Timoteo sea un hombre de carácter? Porque mira, como siervo, él va a tener que hacer ciertas cosas. Cuando a él le toca corregir, lo tiene que hacer de cierta forma. Mira lo que Pablo menciona aquí, versículos 24 y 25. Él no debe ser contencioso. No debe ser alguien que le gusta pelear, que le gusta argumentar. Y claro, esto no aplica solamente a un pastor o líder. Ningún creyente debemos ser así. Pero aún más, el que es pastor y líder no debe ser así. Hay que saber cómo hablar a las personas con mansedumbre y con amor. Saber cómo hablar de una forma que es suave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que es pastor o el que es líder en la iglesia es llamado a ser ejemplo a los otros miembros de la iglesia. Y esto no solamente es lo que uno dice. Cuando estamos hablando también de lo que uno dice y qué más. ¿Y cómo lo dice? Uno puede decir algo que es muy bueno y amoroso y decirlo de una forma que, ¡ay! O uno puede decirlo, pero con su cuerpo lo que comunica es otra cosa. Sí, yo te amo. ¿Seguro? ¿Segura? Me dijiste dos cosas a la vez. Yo sé que yo he tenido esta experiencia, yo sé que ustedes también lo han tenido. ¿Alguna vez has ido a un restaurante, una tienda de ropa, no sé, un sitio así, donde hay personas que su trabajo es servicio al cliente? Y tú vas a este sitio y ves ves las mismas personas. Y es como que no quieren estar ahí. Su trabajo es servicio al cliente. ¿Qué quiere? Toma. Te dejan la comida y se van. Oye, ¿me puedes rellenar el agua? Toma. ¿Verdad? Con una actitud como que no. Y llega un momento que uno le quiere decir, mira, tú estás en la profesión adecuada. Quizás te debes cambiar de carrera. Como que esto no es tu carrera, yo creo. Mejor trabaja en computadora, solo, donde no hay más gente. Pues mira, si uno piensa eso de alguien que trabaja en el servicio al cliente, en un restaurante, una tienda, ¿cuánto más aplica para el siervo de Dios? ¿Cuánto más? Sí, le está hablando al pastor o el que aspira a ser pastor, pero esto aplica para todo que es siervo o sierva del Señor. Hay que hablar a las personas en amor. Hay que saber cómo corregir a las personas. Hay que ser mansos, firme, pero manso, paciente. También vea lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? Que Timoteo tenía que ser apto para enseñar. Apto para enseñar. Esto también nos comunica que le estaba hablando directamente a Timoteo como pastor, porque ser apto para enseñar es una calificación de pastor. Pablo lo menciona en 1 de Timoteo capítulo 3. Ahí vemos las cualificaciones de pastores y de diáconos. Y para el pastor, él tiene que ser apto para enseñar. Entonces, un pastor o alguien que aspira a ser pastor, si él quiere animar e instruir al pueblo de Dios, necesita tener el don en la enseñanza. Tiene que ser apto para enseñar y comunicar una verdad de la palabra de Dios de una forma que se entiende. Pero, mira lo que viene después. Apto para enseñar, pero de nuevo, Pablo habla al corazón. Lo tiene que hacer con cierto temperamento, con cierta actitud. ¿Cómo lo debe hacer? Dispuesto a ser sufrido.
Me gusta mucho la nueva versión internacional aquí. Aquí la nueva versión internacional dice, no propenso a irritarse. Eso para mí está un poco más cercano a lo que dice el pasaje. No propenso a irritarse, en otras palabras, apto para enseñar. Pero cuando tú ves que alguien no capta, no te irrites, no pierdas la paciencia, no te molestes. Sea sufrido. Aquí hay ciertas cosas que son necesarias para el carácter de Timoteo y para todo pastor. Tiene que saber cómo enseñar, pero tiene que ser paciente también, manso. No te irrites fácilmente. No seas contencioso, no seas peleón. No trate de ganar a las personas porque vas a gritar más duro que ellos. Y así es que te voy a convencer. Hermanos, eso no funciona. Eso no funciona. Quizás ganes el debate, pero ¿sabes qué? Perdiste la oportunidad de hablarle en otra ocasión. Y perdiste la oportunidad de acercarte en otra ocasión. Y esa persona te va a querer buscar en otro momento para pedir tu consejo. Puede ser que no. El siervo de Dios necesita ser alguien que busca ser manso, amoroso, para que la iglesia y aún sus oponentes siempre sienten como que se le puede acercar. Mira, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero yo sé que puedo hablar con él porque me va a tratar con respeto. Yo puedo hablar con ella porque me va a hablar en amor y me va a hablar con mansedumbre. Esa es la meta. Que la gente sabe que se nos puede acercar para preguntas y dudas. Y el carácter es importante porque en ese momento, cuando ese líder o pastor comete una falta, tenga el carácter para decir, mira, perdóname, el otro día yo no hice bien. En ese momento cuando te hablé, no te hablé bien. Y hermanos, esto aplica a toda la iglesia, a todos los hermanos, todas las hermanas. Todo creyente debe luchar por ser paciente, prefiriéndonos los unos a los otros, como vemos en Romanos capítulo 12. Esto se ve hasta claramente en 1 Timoteo capítulo 3. Cuando uno mira las cualificaciones de pastor, todas esas calificaciones, ¿sabe qué? Todos los creyentes lo deben tener. La única diferencia es apto para enseñar. No todos tienen el don de enseñanza. Pero lo demás que vemos ahí, hermanos, lo que realmente describe es a un creyente maduro y fiel. Eso es lo que describe. Todo creyente debe tratar de ser manso, de ser bondadoso, de ser paciente, de no ser propenso a irritarse, de corregir a los demás con paciencia y amor. Todo creyente. Entonces esto no solamente, aunque apunta al pastor, no solamente es para un pastor, sino los principios aquí aplica a toda la iglesia. ¿Y por qué es importante que todos los miembros de la iglesia entiendan esto? ¿Por qué? Lo vemos al final del pasaje, 25 y 26. Hay que saber cómo hablar y tratar a las personas, porque si quizás Dios, por medio de uno, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, ya se dijo, pero lo vuelvo a decir, ni un pastor, ni un líder, ni nadie al final del día va a cambiar la mente a nadie. Por eso hay que ser hombres y mujeres de integridad, hay que hablarnos con respeto y con mansedumbre, porque al final del día es el Señor, si a Él le place, quien va a otorgar arrepentimiento. Es el Señor quien da arrepentimiento para así abrir los ojos y darle conocimiento de la verdad. Entonces nosotros, nuestra meta es no convencer, aunque queremos convencer, pero más que eso, nuestra meta es ser instrumentos que el Señor puede utilizar y confiar en Dios con los resultados.
Confiar que Dios va a cumplir su voluntad en ese corazón. Que Dios va a abrir sus ojos para que puedan ver la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que fuera de Cristo nadie jamás se va a poder salvar. Que fuera de Cristo nadie va a poder ser un instrumento útil en las manos de Dios. Porque fuera de Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que merecemos es la condenación y la ira de Dios. Pero Dios, en su misericordia, Él otorga arrepentimiento y Él abre los ojos a las personas para que puedan ver que en Cristo hay salvación, que en Él hay esperanza, que en Él ellos pueden ser librados del pecado y de la muerte y de Satanás. Por eso esto aplica a todo creyente, porque todo creyente, no solamente el pastor ni el diácono, todos nosotros como cristianos debemos anhelar y buscar oportunidades para compartir el Evangelio. Pero cuando nosotros compartimos el Evangelio, hay que hacerlo siempre recordándonos que es el Señor quien va a cambiar el corazón de esa persona. Mientras tanto, vamos a hacerlo en amor. Vamos a ser pacientes. Vamos a ser mansos. Y así como Dios nos concedió a nosotros arrepentimiento para así conocer la verdad, si es su voluntad, Él lo va a hacer por medio de nuestro testimonio. El Señor es soberano, pero en un sentido, cuando uno es arrogante, cuando uno se pone a pelear y uno es contencioso, uno como que se mete ahí en el medio de los planes de Dios. Y el Señor está claro aquí, Él quiere utilizar siervos que son mansos y pacientes, llenos de amor. Es como el decir, uno puede atraer más moscas con la miel. ¿Lo han escuchado? En ser dulce, uno puede atraer más gente. Cuando uno es áspero y siempre habla duro y fuerte, claro, Dios como quiera puede rescatar esa alma, pero quizás no va a ser a través de ti. Porque Él quiere usar siervos mansos y humildes. Siervos e instrumentos que quieren honrarlo a Él. Entonces, iglesia, vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir y servir de esta forma, como hombres y mujeres de carácter, como siervos que quieren honrar a su amo. Y cuando nos alejamos o huimos del pecado, recordarnos los unos a los otros que nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de huir el pecado, está en aquel quien venció el pecado y a Satanás por nosotros. Siempre. Esto es por gracia. Nuestra justicia, nuestra utilidad, la encontramos en Cristo. Él sí es el siervo perfecto. Él sí es el instrumento perfecto. Y Dios nos puede utilizar porque por fe nos hallamos en Él. Pero también vamos a rendirnos y pedir al Señor que nos ayude a hacer miel. Instrumentos, ¿verdad? Útiles, no contenciosos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por la verdad que hay en ella. Y por estos recordatorios que todos necesitamos, Señor. Yo sé, Señor, que aquí la gran mayoría anhela ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a buscar de ti, a depender de ti, a aferrarnos de Cristo día tras día, Señor. Ayúdanos a luchar en contra del pecado y perdónanos, Señor, porque también sabemos que te fallamos todos los días. Perdemos la paciencia, pero bendito eres, Padre, que ya tú nos amas y ya tú nos has perdonado por medio de tu siervo y nuestro Salvador Jesucristo. En Él descansamos y por su gracia seguimos adelante. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.